Bienvenidos chicos y chicas, muy buenos días, tardes o noches. En este video vamos a trabajar el tema de razones de cambio. Vamos a ver unos 3 videos y luego en clases profundizaremos en la resolución de ejercicios. En una comunidad particular, una cierta epidemia se propaga en tal forma que X meses después de iniciarse, el número de personas infectadas es, el número de personas infectadas es de 30 por X a la 2 entre 1 más X a la 2, medido en miles de personas. ¿A qué razón se propaga la epidemia pasadas 2 semanas? Entonces, siempre lo primero que debemos de hacer es empezar a sacar la información. Vean que nos dice que la variable X se refiere a los meses después de empezarse la pandemia. Luego tengo el número de personas infectadas, que ese me lo da la función p de x igual a 30 x a la 2 sobre 1 más x a la 2 a la 2. En miles de personas, ¿verdad? Entonces cuando yo responda tengo que saber que es en miles de personas. O sea que si aquí me da 5, sería 5.000 personas. Después de eso, me dice además que a qué razón se propaga la epidemia pasadas 2 semanas. Entonces, la razón de cambio la voy a medir después de 2 semanas. Entonces, hay un problema y esto es muy típico en este tipo de ejercicios, que la información está en unidades de medida diferentes. Aquí arriba me están hablando de meses y aquí abajo me están hablando de semanas. Entonces tenemos que hacer la conversión. Si uno se pone a ver programas de estudios de especialidades médicas, normalmente lo que son meses se toman como bloques de 4 semanas. Yo sé que no es un dato exacto, pero por lo menos en el campo médico y en el currículo se toma que un mes equivale a 4 semanas, o un bloque de 4 semanas. Entonces tengo que hacer la conversión. Yo sé que la función está en términos de meses, entonces tengo que ver que 2 semanas es medio mes. Siempre es muy importante que debo de tener los datos en una misma unidad de medida. Ahora bien, yo puedo llegar y ver cómo resolver mi ejercicio. Siempre que me pidan razones de cambio, en este contexto me están hablando de la derivada. Yo aquí solamente tengo una función, entonces voy a derivar esa única función y voy a utilizar los otros datos que me dan para poder encontrar la razón de cambio. Entonces, ya sabíamos que la derivada se podía ver como la pendiente de una rectangente, esa es una aplicación, pero ahora también vemos que una derivada es una razón de cambio. Entonces, yo sé que P derivado sería, tengo que aplicar regla del cociente, el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que le puedo aplicar regla de la cadena. Bajo el 2 me va a quedar lo de adentro a la 1, ¿verdad? Porque el resto 1 por la derivada de la pequeña. Y todo eso sobre 1 más x a la 2, a la 2, a la 2. Entonces me va a quedar a la 4, ¿verdad? Bueno, y aquí este 30x a la 2 derivado también lo podemos derivar. Entonces bajamos el 2 y nos va a quedar 60x a la 1 y no hace falta que pongamos ese a la 1, ¿verdad? Entonces esta es nuestra derivada. Esta va a ser nuestra razón de cambio. El único detalle está en que aún no he utilizado la información de el tiempo. Me están diciendo que el tiempo es de 2 semanas, o sea, de medio mes. Y ese medio mes está dado con X. Entonces podemos sustituir esa X por un medio. Me va a quedar 60 por un medio
por 1 más 1/2 a la 2 a la 2 menos 30 por 1/2 a la 2 por 2 por 1 más 1/2 a la 2 por 2 por 1/2, todo eso sobre 1 más 1/2 a la 2 y todo eso a la 4. Entonces, si ponemos todos esos datos en nuestra calculadora, ¿cuánto nos da aproximadamente? Obtenemos 11,52 aproximadamente. ¿Qué significa eso? Y eso significa que puedo responder según la pregunta que me están haciendo. Me preguntan a qué ración se propaga la epidemia pasadas 2 semanas. La epidemia se propaga a una razón de 11,52 miles de personas. ¿Qué les pareció este primer ejemplo? Veamos este otro. Un cubo de hielo se derrite de modo que su arista decrece 2 centímetros cada hora. ¿Con qué velocidad disminuye su volumen en el instante en que su arista mide 10 milímetros? Entonces, aquí el problema es que no me están dando la función como en el ejercicio anterior. Yo tengo que construirla. Entonces, tengo que empezar a ver la información que me dan, tal vez hacerme un dibujito para ayudarme y con eso poder empezar a ver cómo sacar la razón de cambio. Entonces, vean que nos hablan de un cubito de hielo, ¿verdad? Ahí medio dibujamos nuestro cubito de hielo. Ok, me dice que ese cubito de hielo se va a ir derritiendo, de manera que su arista, la medida de su lado, va a decrecer 2 centímetros cada hora. Entonces el cubito se va a ir haciendo más pequeño. La pregunta es, ¿con qué velocidad disminuye el volumen en el instante en que su arista mide 10 milímetros? Entonces ya el hielito se ha ido encogiendo hasta llegar a tener una arista de 10 milímetros. Aquí volvemos a tener el mismo problema de antes, que me hablan de milímetros, antes me hablaban de centímetros. Entonces recuerden hacer la equivalencia. 10 milímetros es 1 centímetro para hablar solamente de centímetros. Ahora bien, lo que pasa es que si vemos nuestra pregunta, nos están consultando por la velocidad a la que disminuye el volumen cuando el hielito mide 10 milímetros o 1 centímetro. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo saco esa razón de cambio? Sería justamente la derivada de el volumen con respecto a un tiempo. El problema es que yo no tengo velocidad y tiempo relacionados. Veamos qué son los datos que yo tengo. Yo tengo la cuestión del volumen. Si recordamos la fórmula del volumen de un cubo, ¿cuál era? Volumen es lado a la 3 o arista, la medida de la arista a la 3. Entonces, acá yo lo que tengo es el volumen en términos del lado, en términos de la arista, no con respecto al tiempo. Pero sucede algo curioso. Aquí tengo justamente cómo se comporta el hielo entre centímetros y horas. Entonces aquí yo tengo una relación entre el lado y el tiempo. Acá tengo cuánto se ha derretido el hielo justamente cada hora. Entonces aquí yo tengo la relación de lado con tiempo.
Entonces, está bien, me están pidiendo el volumen con respecto al tiempo, pero yo no tengo volumen con respecto a tiempo. Pero sí tengo la información del volumen con respecto al lado y sí tengo el lado con respecto al tiempo. Entonces, lo que se hace es una regla de la cadena. Mi función grande es el volumen con respecto a la arista y mi función pequeña es la arista con respecto al tiempo. Entonces es una regla de la cadena. Siempre que tengamos dos funciones involucradas, vamos a tener que utilizar regla de la cadena. Entonces, vamos a ver. Yo ya sé que de V de L puedo llegar y sacarlo con la fórmula del volumen, que era lado a la 3. Voy a derivar con respecto a la L. El volumen derivado sería 3L a la 2. Entonces, eso quiere decir que la derivada del volumen es 3L a la 2. Ese es mi dV de L. Ahora bien, me está diciendo que al momento que queremos analizar, el hielito medía 1 centímetro. Entonces, me interesa poder visualizar qué pasa cuando esa arista vale 1 centímetro exactamente. Entonces, aquí podemos hacer la sustitución. 3 por 1 centímetro a la 2. Siempre puedo utilizar la información adicional que me dan. Ahora bien, ¿quién es dL de t? ¿Cuál es la razón de cambio del lado con respecto al tiempo? Pues ya no la están dando. Esta razón de cambio es 2 centímetros por hora. Entonces, esto quiere decir que la derivada del volumen con respecto al tiempo es la derivada del volumen con respecto a la arista, que es 3L a la 2. Pero yo en el momento en que lo quiero visualizar, el L vale justamente 1 centímetro por la derivada de L con respecto al tiempo, que ya me decían que era 2 centímetros cada hora. Por lo tanto, esto me da, multiplico los números, 2 por 3, 6. 1 centímetro cuadrado por un centímetro cuadrado por un centímetro normal me da centímetros cúbicos sobre hora. Entonces, el volumen va a disminuir a 6 centímetros cúbicos cada hora. ¿Qué les pareció ese? Ahora veamos este otro. Acá es una combinación entre los dos ejemplos que vimos antes. Aquí me dice, la temperatura de un determinado jarabe en el congelador está dada por T de R igual raíz cuadrada de R a la 2 más 4R más 10, donde R es la concentración de alcohol del medicamento por cada mililitro y está dada en función del tiempo. Entonces, SR también es otra función que depende del tiempo, que es 5000 entre 4T a la 2 más 1. Y me piden hallar la razón de cambio, o más bien la razón a la cual está cambiando la temperatura después de 10 minutos. Entonces me están pidiendo la razón de cambio de la temperatura en términos del tiempo. Entonces vamos a ver los datos que me están dando. Me están dando una temperatura que es la función T. Me están dando un R que es concentración de alcohol. Y luego me están dando el tiempo, ¿verdad? Que es una T pequeñita. Y me están preguntando la razón de cambio después de 10 minutos. ¿La razón de cambio de quién con respecto a quién? Me están pidiendo la razón de cambio de temperatura con respecto al tiempo después de 10 minutos. Eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces, tenemos que averiguar de T minúscula. El problema es que yo no tengo
T mayúscula en términos de T minúscula, pero sí tengo T mayúscula en términos de R y sí tengo R en términos de T minúscula. Entonces, lo que me están pidiendo, en otras palabras, es que yo pueda hacer esta derivada y luego que pueda hacer esta otra derivada, ¿ok? Entonces, eso es lo que debemos de trabajar. Esto sería entonces justamente el raíz de r a la 2 más 4t más 10 derivado por el 5000 entre 4t a la 2 más 1 derivado. Entonces vamos a ver cómo sería. Derivemos primero t en términos de r. Entonces, dt de r. Entonces, si yo quiero derivar eso, recuerden que esto lo puedo ver, esta raíz la puedo poner como un medio, ¿verdad? Entonces aplico ley de potencia. Bajo el 1/2 con todo lo de adentro igual. Sería restarle 1, entonces me queda la menos 1/2 por la derivada de lo de adentro, que la derivada de lo de adentro sería 2r más 4. Esa sería la derivada verde. Ahora bien, vamos con la derivada azul. La derivada azul era dr de t, que era la fracción. Entonces, como es una fracción, debería de poder aplicar la regla del cociente, o también podría ser lo mismo de pasarlo como un exponente. Vean que esto lo podría ver como 5000 por 4t a la 2 más 1 a la menos 1. Y 5000 es una constante, entonces en realidad sale. Pero hay varias formas de visualizarlo. Lo voy a utilizar así. Entonces el 5000 sale y me va a quedar la derivada de ese exponente, que es bajar el menos 1, 4t a la 2 más 1, y todo eso elevado a la menos 2, por la derivada de lo de adentro, que sería 8t, y listo, ¿verdad? Porque el más 1 se nos anula. Ok, ahora bien, es decir, el 2 baja, me queda 8t. Ahora bien, me están diciendo que la temperatura va a cambiar después de 10 minutos. Aquí me están dando el tiempo t. Entonces, ese tiempo t yo lo puedo llegar y sustituir aquí y aquí. Y todo bien. Pero el gran problema es que todavía tengo una R ahí estorbándome. Yo no sé qué hacer con esa R que tengo ahí. O sea, el T sí. El T llego y lo cambio por 10 minutos y por 10 minutos. Pero ¿qué puedo hacer con el R si el R no lo tengo? Lo que pasa es que en la función celeste vemos que el R depende del tiempo. R de t es 5000 entre 4 por t a la 2 más 1. Pero ya sabemos que el t vale 10. Entonces, ¿qué pasa si yo sustituyo este t por el 10? 4 por 10 a la 2 más 1. ¿Cuánto nos da este dato aproximadamente? Obtenemos 12,4688 aproximadamente. Entonces, eso quiere decir que justamente la concentración de alcohol a los 10 minutos va a ser de 12,4688 mililitros por minuto, ¿verdad? Entonces, ya yo tengo mi dato R de t, por lo tanto, yo puedo llegar y decir, ok, la función verde era 1/2 por R a la 2 más 4R más 10 a la menos 1/2 por 2R más 4.
multiplicado por la función celeste, que la función celeste nos da 5.000 por menos 1 por 4t a la 2 más 1 a la menos 2 por 8t. Pero sabemos que las R's valen 12,47 aproximadamente. Y luego sabemos que la T vale 10. ¿Y qué pasa si ponemos todos esos datos en nuestra calculadora? Ya tenemos todo como números. Entonces, si nosotros probamos cuánto es esto, nos va a dar que es menos 2,4527 aproximadamente. Entonces, esto quiere decir que la temperatura del jarabe va a cambiar a una razón de menos 2,4527, habrá que ver en qué unidad de temperatura teníamos, por minuto. Entonces tiene lógica, ¿por qué? Porque está en un congelador, entonces justamente la temperatura debe de disminuir y por eso estamos llegando a una respuesta negativa. ¿Qué les pareció, chicos? Espero que estuviera bastante bien. Repito, en clase vamos a hacer varios ejemplos, vamos a ver ejercicios de exámenes viejos para ya ir quedando más tranquilos con este tema. Pero siempre es poder sacar la información que me dan, poder ver si me dan la función, si no me dan la función, construirla, ver si una función me depende de otra o es una función sencilla. Esa es la diferencia entre una razón de cambio y una razón de cambio relacionada. Y siempre nos vamos a concentrar en la derivación. Entonces, eso sería por ahorita. Muchísimas gracias por su atención.